En algún lugar del desierto de Mojave, a finales de los años 70, un hombre llamado Ronnie Barrett observaba el horizonte con una inquietud que no lograba explicar. No era militar, no tenía formación en ingeniería de armamento, pero una idea lo obsesionaba. ¿Qué pasaría si un francotirador pudiera alcanzar un objetivo a más de 1 kilómetro de distancia con la potencia de fuego de un cañón antitanque? En ese momento, nadie imaginaba que esa pregunta cambiaría para siempre las reglas del combate moderno. Suscríbete y activa la campanita para descubrir cómo un rifle diseñado en un garaje se convirtió en el arma más temida del campo de batalla. Era el año 1982. El mundo vivía bajo la sombra de la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética competían en cada frente imaginable: tecnología, espacio, armamento. En ese contexto, las Fuerzas Armadas buscaban desesperadamente una ventaja táctica que les permitiera neutralizar amenazas a distancias imposibles. Los rifles de francotirador convencionales, como el M21 o el Remington 700, eran efectivos hasta unos 800 metros, quizás 1000 en manos expertas. Pero más allá de esa distancia, el enemigo estaba a salvo. Los vehículos blindados, las instalaciones fortificadas, los puestos de mando enemigos permanecían intocables para un tirador solitario. Ronnie Barrett, un fotógrafo comercial de Tennessee, sin experiencia militar formal, veía este vacío como una oportunidad. No como un empresario, sino como un visionario obsesionado con resolver un problema que nadie más parecía dispuesto a enfrentar. Barrett no era ingeniero, no tenía acceso a laboratorios ni a financiamiento gubernamental. Lo que tenía era una idea clara: adaptar el cartucho calibre 50 BMG, originalmente diseñado para ametralladoras pesadas Browning M2 durante la Primera Guerra Mundial, a un rifle de precisión portátil. El calibre 50 BMG era una bestia, un proyectil de casi 110 gramos, capaz de perforar blindaje ligero, derribar aviones y destruir equipos a distancias extremas. Pero nadie lo había considerado viable para un rifle de francotirador. El retroceso sería brutal, el peso insostenible, la precisión cuestionable. Barrett ignoró todas esas objeciones. En su garaje, con herramientas básicas y una determinación inquebrantable, comenzó a diseñar lo que eventualmente se conocería como el Barrett M82. No buscaba crear un arma para cazadores ni para coleccionistas. Buscaba redefinir lo que significaba el alcance letal en el combate moderno. El primer prototipo del M82 fue ensamblado en 1982. Era un monstruo de acero y aluminio, casi 1,5 metros de largo, más de 13 kilogramos de peso, con un cañón estriado de 29 pulgadas y un sistema de retroceso semiautomático que permitía disparar hasta 10 rondas sin recargar manualmente. El diseño incluía un freno de boca masivo para reducir el retroceso y un bípode robusto para estabilizar el arma durante el disparo. Pero lo más impresionante no era su apariencia, sino su capacidad. En pruebas iniciales, el M82 demostró que podía alcanzar objetivos a 1800 metros con precisión mortal. A esa distancia, un francotirador podía neutralizar un vehículo enemigo, destruir equipo de comunicaciones o eliminar a un comandante sin que nadie en el campo de batalla supiera de dónde venía el disparo. Era como si el horizonte mismo se hubiera convertido en una amenaza invisible. Sin embargo, convencer a las Fuerzas Armadas de adoptar el M82 fue una batalla en sí misma. Los militares son instituciones conservadoras, desconfían de las innovaciones que no han sido probadas en combate. Y Ronnie Barrett no era un contratista de defensa establecido, era un desconocido con un rifle experimental.
Durante años, Barrett llevó su creación a ferias de armamento, demostraciones privadas y reuniones con oficiales militares. Algunos quedaban impresionados, otros lo despedían como un soñador, pero Barrett no se rindió. Sabía que su rifle tenía un potencial que trascendía las objeciones burocráticas. Y tenía razón. En 1989, el Cuerpo de Marines de Estados Unidos realizó una evaluación exhaustiva del M82. Los resultados fueron contundentes. El rifle superó todas las expectativas. No solo era capaz de alcanzar objetivos a distancias extremas, sino que también era lo suficientemente robusto para soportar las condiciones más adversas del campo de batalla. Arena, barro, calor extremo, humedad. Nada detenía al M82. Fue adoptado oficialmente como el M82A1 y su leyenda comenzó a escribirse. El bautismo de fuego del Barrett M82 llegó durante la Guerra del Golfo en 1991. Las fuerzas de la coalición lideradas por Estados Unidos enfrentaban al ejército iraquí en un conflicto que sería recordado por su velocidad y su abrumadora superioridad tecnológica. Pero incluso en ese contexto, el M82 destacó. Los francotiradores estadounidenses lo utilizaron para neutralizar objetivos de alto valor a distancias que antes eran impensables. Vehículos blindados ligeros, puestos de observación enemigos, equipos de radar. Todo caía bajo el fuego del calibre 50. Pero el M82 no solo destruía equipos, también destruía la moral del enemigo. Imagina ser un soldado iraquí en el desierto. Estás a más de 1 kilómetro de las líneas enemigas, te sientes seguro, y de repente, el vehículo a tu lado explota. No escuchaste el disparo, no viste al tirador, solo viste la destrucción, esa incertidumbre, esa sensación de que ninguna distancia era suficiente para estar a salvo, era el verdadero poder del M82. Uno de los episodios más emblemáticos del uso del M82 en la Guerra del Golfo ocurrió cuando un francotirador estadounidense utilizó el rifle para neutralizar un puesto de mando iraquí a casi 2000 metros de distancia. El objetivo era un oficial de alto rango que coordinaba movimientos de tropas desde una posición fortificada. Las fuerzas de la coalición no podían acercarse sin arriesgar bajas. Un ataque aéreo habría alertado a las fuerzas enemigas cercanas. La solución fue el M82. El francotirador se posicionó en una duna elevada, ajustó su mira telescópica para compensar la distancia, el viento y la curvatura de la tierra, y disparó. El proyectil atravesó el aire durante casi 3 segundos antes de impactar. El oficial iraquí cayó instantáneamente. Las tropas enemigas entraron en pánico. No sabían de dónde había venido el disparo, no sabían si había más tiradores. La confusión resultante permitió a las fuerzas de la coalición avanzar sin resistencia. Ese único disparo no solo eliminó un objetivo, cambió el curso de una batalla. Pero el impacto del M82 no se limitó a la Guerra del Golfo. En los conflictos de Afganistán e Irak, el rifle se convirtió en una herramienta esencial para las fuerzas especiales. Los Navy SEALs, los Rangers del Ejército, los Marines, todos confiaban en el M82 para misiones de alto riesgo. En las montañas de Afganistán, donde los talibanes se escondían en cuevas y posiciones elevadas, el M82 permitía a los francotiradores neutralizar amenazas sin exponerse al fuego enemigo. En las calles de Faluya y Ramadi, donde los insurgentes iraquíes utilizaban edificios como fortalezas, el M82 podía perforar paredes de concreto y alcanzar objetivos ocultos. No era solo un rifle. Era una declaración de dominio táctico, y su reputación crecía con cada misión exitosa. Sin embargo, el M82 también generó controversia. Organizaciones de derechos humanos cuestionaron el uso de un arma tan destructiva contra individuos.
Argumentaban que el calibre 50 BMG era excesivo para objetivos humanos, que causaba heridas innecesariamente graves, pero los defensores del M82 respondían que la guerra no es un ejercicio de proporcionalidad, es un ejercicio de supervivencia, y en ese contexto, un rifle que permite neutralizar amenazas a distancias extremas sin arriesgar vidas propias es una herramienta legítima. Además, el M82 no solo se utilizaba contra personas. Su verdadero valor estaba en su capacidad para destruir equipos, vehículos, radares, generadores, municiones. Todo era vulnerable al calibre 50, y esa versatilidad lo convertía en un activo irreemplazable. Con el tiempo, el M82 evolucionó. Barrett Firearms Company, la empresa fundada por Ronnie Barrett, desarrolló variantes mejoradas. El M82A2, con un diseño bullpup que reducía la longitud total del arma. El M82A3, con rieles Picatinny para accesorios tácticos. Y finalmente, el M107, una versión refinada adoptada oficialmente por el Ejército de Estados Unidos como su rifle antimaterial estándar. Cada iteración incorporaba lecciones aprendidas en combate, mejoras en la ergonomía, en la precisión, en la durabilidad. Pero la esencia del diseño original permanecía intacta. El M82 seguía siendo un rifle capaz de alcanzar objetivos a distancias que desafiaban la imaginación. Hoy, más de 40 años después de su creación, el Barrett M82 sigue en servicio en más de 70 países. Es utilizado por Fuerzas Armadas, agencias de aplicación de la ley y unidades antiterroristas en todo el mundo. Su legado es innegable. No solo redefinió el concepto de francotirador, redefinió el concepto de alcance letal. Antes del M82, 1 kilómetro era una distancia segura. Después del M82, ninguna distancia lo es. Y esa transformación no fue obra de un gigante de la industria de defensa. Fue obra de un hombre con una idea, un garaje y la determinación de cambiar las reglas del juego. Ronnie Barrett no solo creó un rifle, creó una leyenda. Y esa leyenda sigue viva cada vez que un francotirador mira a través de una mira telescópica y sabe que el horizonte ya no es un límite. Es una oportunidad. El impacto cultural del M82 también es significativo. Aparece en películas, videojuegos y series de televisión como símbolo de poder y precisión. Es el arma elegida por personajes que necesitan proyectar una imagen de dominio absoluto. Pero más allá de la ficción, el M82 representa algo más profundo. La capacidad humana de innovar bajo presión, de resolver problemas que parecen insolubles, de transformar una idea en una realidad que cambia el mundo. Ronnie Barrett no tenía los recursos de Lockheed Martin ni de Raytheon, pero tenía algo más valioso, una visión clara y la voluntad de perseguirla sin importar los obstáculos. Y así, en un mundo donde la tecnología militar avanza a un ritmo vertiginoso, donde los drones y los sistemas autónomos prometen revolucionar el combate, el Barrett M82 sigue siendo relevante. Porque al final del día, hay situaciones en las que ninguna tecnología puede reemplazar a un francotirador humano con un rifle de precisión. Hay momentos en los que la decisión de disparar o no disparar requiere juicio, experiencia, intuición. Y en esos momentos el M82 sigue siendo la herramienta de elección. No porque sea la más avanzada, sino porque es la más confiable, la más probada, la más letal. Entonces, la próxima vez que escuches hablar del Barrett M82, recuerda que no es solo un rifle. Es el resultado de una pregunta audaz formulada por un hombre que se atrevió a desafiar lo imposible. Es la prueba de que las grandes innovaciones no siempre vienen de laboratorios multimillonarios ni de equipos de ingenieros con doctorados. A veces vienen de un garaje en Tennessee, de un fotógrafo con una idea loca y de la certeza de que el mundo necesita algo que aún no existe.
Y si eso no te inspira a cuestionar tus propios límites, a perseguir tus propias ideas imposibles, entonces quizás no has entendido la verdadera lección del Barrett M82, porque al final no se trata solo de alcanzar objetivos a 1 kilómetro de distancia. Se trata de alcanzar objetivos que nadie más creía posibles. Y si te ha gustado esta historia, suscríbete, activa la campanita y comparte este video, porque hay muchas más historias como esta esperando ser contadas. ¿Qué otra arma crees que cambió el curso de la historia? Déjamelo en los comentarios.